siempre unidas en oración. Y pues bueno, ya estamos listos, preparados, abriendo nuestro corazón, pidiéndole la unción del Espíritu Santo para que nos ayude a comprender esta reflexión que estará compartiendo ya en estos momentos el doctor Pablo Vivas, que hoy él nos estará hablando acerca del profeta Eliseo. Así es que le damos la bienvenida al doctor Pablo Vivas con el mensaje de la palabra. Adelante, doctor. Profetas en acción. Bueno, bendito y alabado sea el Señor. Gracias, Marce, otra vez por este pase que me das, esta maravillosa oportunidad para compartir estas luces de la Escritura, de la palabra, de los profetas del Señor. En este caso, hoy estaremos estudiando, compartiendo sobre el profeta Eliseo. Eliseo, por excelencia, representa la continuidad de Elías. Eliseo, por excelencia, representa hijo de Elías. Eliseo, por excelencia, representa el legado del profeta Elías. Por tanto, hay que hablar un poquito del profeta Elías para entender bien qué significa ser Eliseo. ¿Qué significa tener la unción y la gracia del poder del Espíritu Santo de Eliseo en este tiempo? Que, por cierto, está asociado con los hijos de María, los hijos profetas de la Santísima Virgen María. ¿Por qué digo esto? Porque Elías es quien transmite la doble unción, la doble porción del Espíritu Santo a Eliseo. Es prefigura, es una tipología, una prefigura del profetismo de la Santísima Virgen María, de los profetas de la Santísima Virgen María. Elías del Monte Carmelo, Virgen del Carmen, mire qué hermoso, Virgen del Carmen, el ministerio carmelitano, el magisterio carmelitano ha interpretado que esa nubecilla que se acercó en 7 tiempos y irrigó la tierra y trajo lluvia sobre la tierra después de 3 años y medio de sequía, era la Virgen María. Por eso, por excelencia, San Elías está asociado con el espíritu de la Santísima Virgen María, figura también de este Monte Carmelo. Por tanto, entonces también Eliseo es aquel quien recibe el encargo y tiene la continuidad profética de continuar con la misión del profeta Elías. Pero vamos a la Escritura porque hay algo bien interesante. Primeramente, después que el profeta Elías hace el llamamiento a Eliseo, que lo ve arando con 11 yuntas de buey, parte una yunta de buey, la quema, asa la carne, reparte la comida entre todos sus familiares, va y se despide y se encamina a ser ayudante, acompañante, discípulo, aprendiz del profeta Elías, después que se da esto que está en Primera de Reyes capítulo 19, para los que quieran ir a la Escritura. Después ya propiamente en Segunda de Reyes, en su capítulo 2, ya se desarrolla mejor esta trama de cómo se da finalmente la advocación e imposición del Espíritu sobre el profeta Eliseo. Muy bien, entonces ellos se encontraban en Gilgal. Elías y Eliseo se encontraban en Gilgal, como lo dice el capítulo 2, verso 1 de este capítulo de Segunda de Reyes. Muy bien, se encontraban en Gilgal. Gilgal es ese estado donde a veces Dios nos encontramos como en una comodidad. Es decir, estamos apacentados, estamos cómodos en el mundo. Es decir, estoy ensimismado en mis propias realidades, ensimismado en mí mismo, en lo que yo deseo, en lo que yo quiero. Y Dios no es el primer lugar en mi corazón. Dios no ocupa todavía el primer lugar en mi corazón. Creo que Dios existe, sé que hay un Dios poderoso, pero hasta ahí no hay mayor reconocimiento, no hay compromiso de entrega, no hay compromiso de conversión, no te has entregado totalmente a Dios, consagración total al Inmaculado Corazón de María. Hoy diríamos y lo entenderíamos de esta forma. Entonces Gilgal significa ese espacio de comodidad, donde el hombre está apacentado en la carne, en la comodidad de sus deseos, de sus vicios y de sus pasiones. Sitio de confort para la carne, Gilgal. Ahí se encontraban Elías y Eliseo. Y de ahí lo arranca. Elías le dice a Eliseo, bueno, sígueme ahora. Vas a ganarte la unción. Vas a pagar un precio por tener la unción. Y esto es importante. ¿Queremos la unción del profeta Eliseo? Sí, yo quiero una doble porción del Espíritu de Dios. Muy bien. Cosa grande deseas. Pero también, como le dijo Elías a Eliseo, cosa difícil también pides, no imposible.
pero cosa difícil también pides. Y démonos cuenta que de ahí de Gilgal, cuando vemos en el verso 2 de este capítulo 2 de Segunda de Reyes, vamos a ver que ahí descienden a Betel, y después de Betel van a Jericó, y después de Jericó finalmente llegan al Jordán, que es donde se parten las aguas cuando Elías golpea con su manto y es arrebatado de un carro de fuego hacia el cielo, y se parten las aguas, y ahí recibe entonces la doble porción del Espíritu Santo, en este caso Eliseo. Entonces de Gilgal van a Betel. Betel significa lugar de combate, lugar de lucha. Ahí tiene que ver con la oración. Tiene que ver con la oración. Es decir, que hay el rompimiento del alma por la acción de la oración. Es descubrirte a ti mismo. Ir a Betel como lo hizo Eliseo siguiendo a Elías, significa un encuentro de poder con el Espíritu de Dios. Es encontrarte con Dios, es mirarte a ti mismo, es reconocer que eres en Dios con todas tus miserias, con todas tus debilidades, con todos tus pecados, reconocer la mancha del pecado delante de Dios. Eso es Betel, lugar donde el hombre es desnudado. Es un lugar donde somos desnudados por la acción del Espíritu de la palabra, por la acción del Espíritu Santo, por medio de una experiencia, por medio de un encuentro. Es el querigma, es un querigma. Ahí somos desnudados, en Betel. Todo esto en el proceso para alcanzar finalmente la unción de Eliseo. Después, como lo relata también el mismo verso 4 de Segunda de Reyes, de este capítulo 2, dice que de ahí fueron a Jericó, pero en el proceso de ir de un sitio a otro habían compañías de profetas que le anunciaban a Eliseo que Elías iba a ser arrebatado, y que si él sabía que iba a ser arrebatado por el Señor. Y en cada una de esas estaciones o etapas, de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó y de Jericó al Jordán, en cada una de esas 3, 4 etapas, Eliseo testificó la fe, declaró la fe, tuvo fe. Yo lo sé que Elías va a ser arrebatado por el Señor. Es la fe en la palabra, la fe en lo anunciado, la fe en lo profetizado. En este caso significa la fe obediente, siguiendo al profeta. Seguir a Elías es seguir los mandamientos de la ley del Señor. Seguir a Elías es obedecer todo aquello que la Madre, la Virgen María, ha revelado en cada aparición aprobada por la Iglesia. Quiero hacer más mención, diría, a lo que la Virgen María, en esa misma figura del profeta Elías, vino en Fátima. Y en Fátima la Virgen nos dio unas instrucciones, nos señaló palabras precisas: oración, arrepentimiento, conversión, dejar de ofender a Dios, sacrificarse por los pecadores para que no se condenen y no se vayan al infierno. En líneas generales, esto es lo que la Madre va a pedir. Seguir a Elías es también seguir a la Virgen María y obedecer lo que la Madre nos pide. Por tanto, ese es un Betel. Y de ahí de Betel vamos entonces a Jericó, que es el derrumbamiento de las murallas. Es decir, el rompimiento de todos los paradigmas y de todo aquello que está dentro de nuestro mundo interior, que no nos deja avanzar en Cristo, que es obstáculo, que es tropiezo, que no nos deja avanzar a la vida de santidad y alcanzar y conquistar las benditas y gloriosas promesas de la palabra de Dios. El Señor nos ha prometido gigantescas y maravillosas promesas de bendición, de restauración, de sanación, de liberación, de conversión de nuestros familiares. Pero hay obstáculos interiores dentro de nosotros que son como esas murallas que se oponen. Bueno, es entrar a luchar. Esa ha sido una guerra de Jericó para derrumbar esos muros. Bueno, es entrar a luchar con la voz de la trompeta, ¿verdad? Con el caminar en la fe, la certeza y el abandono en Dios para derrumbar esas murallas. Después que hemos pasado por todo este proceso que nos puede llevar ciertamente años, incluso la vida, finalmente viene el ascenso de Elías al cielo, como lo relata la Escritura. Aquí voy a leer textualmente cuando dice en el verso 8, dice de Segunda de Reyes, capítulo 2, dice: Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Estas se dividieron de un lado hacia el otro,
y pasaron los dos por el camino seco del Jordán. ¿Qué es pasar por el Jordán y alcanzar el otro lado de la tierra prometida? Alcanzar y conquistar bendiciones en Dios. Eso es pasar el Jordán, pero es el descenso por el Jordán. También supone la suprema humildad de la Virgen María. La suprema humildad de la Santísima Madre es la humillación del alma. Ella como modelo, sierva de Dios. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella es el modelo de la humildad. La Santísima Madre, la Virgen María. Descender en el Jordán es eso. Es haber entrado en una experiencia de humildad igual a María, pensar a María, sentir como María, moverte como María, actuar como María, ser otra Santísima Virgen María caminando sobre la tierra. Eso es el descenso por el Jordán para entrar en la tierra prometida, que no es otra cosa que Cristo encarnado en el vientre de la Santa Madre. Esa es la tierra prometida. Y en ese proceso, entonces Elías golpea la tierra, se abren las aguas y finalmente se cumple la promesa que Elías había dado a Eliseo. Si tú me ves ascender al cielo, será una señal de que efectivamente se te concederán las 2/3 partes de mi espíritu, como dice la versión vaticana. Otras versiones bíblicas dicen la doble porción o la doble unción del Espíritu Santo. Si me ves ascender, impresionante esto, porque esto apunta también a la ascensión de Cristo al cielo después de haber pasado la crucifixión, después que los apóstoles viven la pasión con el Señor, después que viven la pasión de Cristo crucificado, y en especial San Juan, María de Cleofás y María Magdalena, que estuvieron al pie de la cruz junto con la Santísima Madre, son los que perseveraron en mayor fidelidad al lado de la cruz. Los otros estaban asustados y se recogieron en la casa, en el cenáculo, esperando la resurrección de Cristo, atemorizados, pero quienes permanecieron con la Santísima Madre fueron fieles hasta la muerte de cruz y la cruz de muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero después entonces viene la ascensión. En esta ascensión vemos finalmente que entonces es la misma figura, el llamado. De aquí a 10 días vendrá el Paráclito sobre ustedes. De aquí a 10 días. ¿Qué hacen aquí, hombres galileos? Vayan a orar, porque de aquí a 10 días vendrá el Paráclito, esa doble unción que también vino sobre Eliseo. ¿Qué significa entonces ser profetas en este tiempo de la Santísima Madre? Mire qué hermoso. Vamos a apoyarnos en la palabra catequética, en la palabra del magisterio dada a la iglesia. Mire qué importante, dada a la iglesia. ¿Qué nos enseña el Santo Magisterio sobre los Elías de este tiempo? ¿Qué función profética, qué función de Elías y de Eliseo, hablando de Eliseo, tienen los laicos en este tiempo sobre la iglesia, siguiendo este mismo modelaje, consagrándonos al Inmaculado Corazón y obedeciendo a la Santísima Virgen María para recibir la misión profética? Elías de estos tiempos, la misión profética. Vamos entonces aquí al catecismo, nos vamos a ubicar exactamente en el punto 904 o apéndice 904 del catecismo. Mire lo que dice el Espíritu Santo. Qué tremenda palabra, hermano. Dice, Cristo realiza su función profética, los Elías de este tiempo y los Eliseos de este tiempo. Cristo realiza su función profética no solo a través de la jerarquía, los obispos, los cardenales, los sacerdotes. Ellos también, pero también, agrega lo siguiente, sino también por medio de los laicos. Tú y yo, querido hermano, por medio de los laicos y laicas de la iglesia, el Espíritu Santo levanta a Eliseos y Elías en este tiempo y los envistes de unción y de poder profético del Espíritu Santo para anunciar el mensaje de salvación de Jesucristo. Tú y yo estamos llamados a esta misión de Eliseo y de Elías en este tiempo, a hacer esas copias, esas réplicas de Elías y de Eliseo de este tiempo en la figura de la Santísima Virgen María, hijos profetas de la Santísima Madre. Entonces, Cristo realiza su función profética no solo a través de la jerarquía, sino también por medio de los laicos. Él, o sea, Jesús, los hace sus testigos y les da el sentido de la fe y la gracia de la palabra. Mira qué hermoso. Enseñar a alguien para traerlo a la fe es tarea de todo predicador e incluso de todo creyente.
Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Es la palabra dada por el Espíritu Santo a la Iglesia, hermano. También dice lo siguiente, del 905, dice lo siguiente: los laicos cumplen también su misión profética evangelizando con el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de la vida y de la palabra. Mira qué tremendo, a través del testimonio de la vida y de la palabra en Jesucristo, un laico es un Eliseo en este tiempo, transmitiendo el conocimiento del Evangelio, testificando el mensaje de salvación para llevar las almas a la salvación, para llevar las almas a la redención en Jesucristo y arrebatarle las almas al diablo, porque vemos que el príncipe de este mundo es Satanás. Bueno, estamos llamados a librar esa guerra, a arrebatarle las almas al diablo y llevarlas y salvarlas en Jesucristo. Y finalmente nos va a decir maravillosamente este texto que quería compartir aquí también. Mire qué hermoso. Los laicos consagrados, el 901. Los laicos consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, como lo fue Eliseo por Elías, doble unción del Espíritu Santo, están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. Qué hermoso, frutos del Espíritu. Esto nos acuerda del capítulo 5 y el capítulo 6 de San Pablo apóstol, ¿verdad? Que nos habla de los frutos del Espíritu Santo: el amor, la paz, la benignidad, la misericordia, la fe, la esperanza. ¿Cuántos quisiéramos, tú y yo, tener ese árbol en nuestro hogar? Que nuestro árbol sea árbol de los frutos del Espíritu Santo. Pero hay algo interesante. Para que nuestro hogar sea árbol del Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo, resulta que el arcángel Gabriel, dando la palabra, porque no es la palabra de él, es la palabra del Padre, es la palabra del Padre dada a la Virgen María. Entonces el Padre le dice a la Virgen: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito el fruto de tu vientre. Muy bien, entonces quiere decir que Cristo es un fruto. ¿Y cuál es el fruto que produce a Cristo como fruto? María. Y entonces San Luis María Griñón de Montfort dice en el Tratado de la Verdadera Devoción que el árbol que produce siempre el excelente fruto de Cristo es la Santísima Virgen María. Por tanto, si tu hogar, tu familia se consagran al Inmaculado Corazón de María, ella velará como el viñicultor, aquella higuera que no da fruto, ya tenía un tiempo sin dar fruto y Jesús la va a maldecir, y al viñicultor le dice: no la maldigas, déjame que yo la abone, la prepare y haga todo lo que tenga que hacer sobre esta higuera para que dé su fruto dentro de un año. Si no da un fruto, bueno, haz lo que tú quieras. Ese viñicultor que media ante Cristo, que intercede ante Cristo para que la higuera no sea desarraigada, es la intercesión de la Santísima Virgen María. El Señor les bendiga. Estamos llamados a ser Eliseos y Eliseas también en este tiempo. Y ya sabes cómo: consagrándote al Inmaculado Corazón de María y siendo obediente a todas las líneas e instrucciones que la Madre nos ha dado en sus santas apariciones, y me refiero a las que están aprobadas por la Santa Iglesia. Y recibirás entonces una doble porción del Espíritu Santo, porque María está toda llena, toda llena. Salve Caritomene, dice la escritura en griego. Salve Caritomene, toda llena de gracia. El Señor le bendiga. Marce, gracias, un placer. Profetas en acción. Gracias, doctor Pablo Vivas. Hemos recibido la unción del Espíritu Santo por medio de este hermoso encuentro con el profeta Elías. Qué bendición tenerlo con nosotros siempre, siempre, siempre. Y damos gloria a Dios porque usted tuvo ese encuentro con Cristo y tuvo esa conversión, ¿verdad? Y ha estado aquí con nuestra familia guiándonos y pues ayudándonos a amar a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Qué bendición es poder contar con usted y con toda esa sabiduría que comparte con nosotros. ¿Para qué? Para que Dios pueda salvar todas esas almas necesitadas y que no tengamos miedo, que tengamos fe y que sigamos adelante. Vamos a unos mensajes importantes y vamos a regresar con ustedes aquí en Dimensión de Fe con la palabra. Ya volvemos. Disfruta nuestra programación 100% católica las 24 horas del día por medio del sistema Roku. Roku
Roku es un dispositivo en diferentes modelos que podrás adquirir en tiendas de electrodomésticos. Lo puedes utilizar en cualquier parte del mundo, siempre y cuando tengas una buena conexión a Internet. Es muy sencillo. Se conecta a tu televisor y se activa por medio de una tarjeta de crédito o débito. No tendrás ningún cargo por el canal. Únicamente es un requisito para quedar registrado. Una vez activado, oprime en el control remoto el botón que tiene la imagen de una casa. Continúa hacia abajo hasta llegar a Streaming Channels y oprime OK. Después, sigue nuevamente hacia abajo hasta encontrar el cuadro blanco que dice ESNE. Oprime 2 veces OK y ya podrás ver nuestro canal. La próxima vez que quieras vernos, solamente debes oprimir el botón de la imagen de la casa. Sigue hacia la derecha y de ahí hacia abajo, hasta llegar al cuadro con el logo de ESNE. Dale clic y recibirás nuestra señal de televisión. Roku es un medio más de ESNE TV para llevar la palabra de Dios a todo el mundo. A ti que sintonizas en ESNE Radio y ESNE Televisión, te invitamos a que pases la voz con todos tus conocidos para que también ellos sintonicen en cualquier parte de Estados Unidos el canal 456 de DirecTV y puedan ver el canal ESNE TV las 24 horas del día. Recuerda que al pasar la voz, tú también estás evangelizando. Todos somos evangelizadores y pasando la voz, pasando la bendición, también lo hacemos. Así que siga compartiendo que ESNE Radio está disponible por diferentes medios de comunicación, sobre todo radio y televisión, la página de internet y la aplicación ESNE. Pues estamos listos para recibir sus llamadas al 773-777-7773. Mire, a lo mejor usted apenas va iniciando, a lo mejor ya tomó su curso bíblico y quedaron algunas preguntas pendientes, pues aprovechemos al doctor Pablo Vivas que está con nosotros y que hoy pues siempre tiene esa apertura para poder compartir con nosotros la palabra de Dios y sobre todo el amor de nuestra Santísima Madre María, ¿verdad? En este caminar, Marce. Así es, agradecemos. Bueno, primeramente llame si tiene alguna pregunta. Yo creo que hay muchas preguntas con esta reflexión que el doctor Pablo Vivas nos ha compartido. Y para todas las personas que no lo conocen a él es un ex pastor protestante convertido por el Tratado de San Luis María de Montfort. Así es que le invitamos a todos ustedes, mis hermanos, para que nos marquen en estos momentos. Y bueno, una fuerza sentimos del poder del Espíritu Santo que creo que muchas personas ha llegado a lo más profundo de su corazón. Así es que te invitamos para que nos marques en el área 773-777-7773. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo está? Pues aquí, hermano, a ver si me llega algo de a ver qué nos llega. ¡Qué bendición! Y bueno, platicamos un poquito fuera del aire. Le vamos a hacer una pregunta en lo que llegan las llamadas. Más bien un pensamiento. Queremos saber lo que usted piensa. El número a marcar es el 773-777-7773, pero tiene que llamar ahorita para que pueda alcanzar su llamada a entrar. Bueno, platicamos, Marce y yo, doctor Pablo Vivas, referente a que en ese tiempo del Antiguo Testamento, cuando los profetas tenían esa unción y esa fe y recibían ese poder, o sea, pasaban milagros, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Ahora, nosotros contamos con la intercesión de nuestra Santísima Madre María en estos tiempos, en los tiempos del Nuevo Testamento. Entonces, ese poder más que triplica. Pero ¿por qué la humanidad somos tan necios en limitarnos en esa creencia? Estábamos hablando, imagínense el poder ahorita que existe de si nosotros realmente creemos y tomamos ese paso. ¡Wow! Este mundo fuera muy diferente. ¿Usted qué piensa, doctor Pablo Vivas? Bueno, te voy a responder con lo que dice San Luis María Griñón de Montfort. En el mismo tratado de la verdadera devoción, en el numeral 16 del tratado, fíjate lo que dice San Luis sobre la figura de la Virgen María comparado con el resto de los profetas, incluido Elías y Eliseo. Si nos asombramos leyendo esas crónicas maravillosas que inflaman la fe de los patriarcas, profetas y líderes y caudillos también que se encuentran
en el Antiguo Testamento, cuánto más entonces debemos asombrarnos y maravillarnos con la plenitud de la llenura de la gracia con la que está la Santísima Virgen María, reina de los profetas y madre de los profetas, es decir, reina de Elías, reina de Eliseo, madre de Eliseo y madre de Elías también. Mire qué interesante. Entonces dice así: Dios Padre entregó su unigénito, dice Dios Padre entregó su unigénito al mundo no solo por medio de María. Por más suspiros que haya exhalado los patriarcas, por más ruegos que hayan elevado los profetas y santos de la antigua ley durante 4000 años, a fin de obtener dicho tesoro, solamente María lo ha merecido y lo ha hallado y ha hallado gracia delante de Dios por la fuerza de su plegaria y la elevación de sus virtudes. Es decir, Cristo encarnado no se lo dieron a Elías. Cristo encarnado no se lo dieron a Eliseo. Y nos asombra Eliseo. Y nos asombra Elías. ¿Cuánto más nos debe asombrar la Santísima Virgen María? Amén. Amén. ¡Que viva María! ¡Que viva! Entonces, doctor, para aquella persona que está ahorita sintonizando y que pues dice, Eliseo le pidió la doble porción de Elías, una persona que deseamos tener esa llenura, esa unción del Espíritu Santo. Entonces, pedirle a María, pero ¿qué otros consejos nos puede dar para aquel predicador que está ahorita escuchando, para aquella persona que desea tener ese encuentro con el Espíritu Santo y ser ungido, así como nos dice la palabra del Señor, para predicar con poder? Bueno, me tengo que de nuevo referir al tratado de la verdadera devoción. Perdón que insista, ¿no? No, está bien. Pero es que en el quinto efecto de la consagración, San Luis nos enseña 7 efectos que produce la unión con la Virgen o la consagración con el corazón inmaculado de la Madre. Sí. Entonces, el quinto efecto tiene que ver con esa experiencia, el tener esa experiencia dinamitante, explosiva con el Espíritu Santo, se da justamente por la unión obediente a la Santísima Virgen María. Pero no me quiero apoyar en mi memoria, deseo que sea directamente el Espíritu Santo quien revela el tratado a través de San Luis María Griñón de Montfort, quien indique y enseñe esto. Fíjese lo que dice así, numeral 217, hablando del quinto efecto de la consagración. ¿Cuándo llegará ese tiempo dichoso, dice un santo varón, en nuestros días, ferviente enamorado de la Santísima Virgen María? ¿Cuándo llegará este tiempo dichoso en que la excelsa María sea establecida como señora y soberana en los corazones? Eso es lo primero que hay que buscar. Que la Virgen María sea señora y soberana de tu corazón y de mi corazón. Querido hermano predicador, querido hermano evangelizador, enamórate de María, culmínate en el amor del Inmaculado Corazón de María y deja ya, entrégate sin miramientos, entrégate sin escrúpulos, porque amar a María no es idolatría. Amar a María es amar a Jesucristo. Amar a María es llenarse de Jesucristo. Como un día le dice el Papa Juan Pablo II a Jesús el Señor: Señor, temo, caramba, que me estoy enamorando mucho de tu madre y yo no sé si estoy faltando al amor que te debo a ti, no sé si estoy faltando al amor que te debo a ti. Y estaba como muy enamorado. Y entonces el Señor le habla al Papa Juan Pablo II y le dice: tú nunca la amarás más que yo. Gloria a Dios. Qué bien. Qué bendición. Muchas gracias. Nos tenemos que ir, doctor Vivas. Siempre es una gran bendición y un placer poder escucharle y recibir estas enseñanzas. Así es. Dios le bendiga, doctor. Ya se nos ha acabado el tiempo. Que tenga un excelente día. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.